Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, que ahora les va a hablar acerca de el camino de Macri que está siguiendo Guillermo Lasso. Este mes, entre comillas, se desmontan los subsidios eléctricos. El mes anterior y todos los meses anteriores se desmontaron los subsidios de los combustibles. Recordemos que Macri hizo lo mismo. A esto de desmontar los subsidios le llamó sincerar la economía. Finalmente, todo este sincerar la economía llevó a Argentina a una catástrofe económica. ¿Y por qué llevó a esta catástrofe económica? Porque cuando usted subsidia, usted le está dando a la población la capacidad de comprar, porque el dinero que va a utilizar en pagar un servicio eléctrico o pagar los combustibles, lo va a utilizar en comprar alimentos, lo va a utilizar en pagar la educación de sus hijos o lo va a utilizar en un emprendimiento cualquiera que sea. Si el Estado secuestra ese dinero para de esa manera capitalizar y mantener una burocracia, el Estado se convierte en el enemigo número uno de la población. Y la población, al no poder disponer de recursos económicos, al no poder disponer de energía eléctrica barata, de energía de combustibles económica, de gas, de gasolina, entonces no puede realizar actividades económicas, porque las actividades económicas están muy vinculadas al uso de la energía. El encarecer la energía para que el Estado se capitalice, entre comillas, y ese capital y ese dinero más tarde sea invertido, se supone que en obras, pero por lo general es en préstamos a los más ricos para que estos, entre comillas, creen empleo, lo cual no es cierto porque la tecnología permite reemplazar a los trabajadores por máquinas, y así vemos en las camaroneras que no se necesita sino un empleado para 100 hectáreas, o en las grandes fincas ganaderas donde se necesita para 200 y 300 cabezas de ganado 2 peones, o en las fábricas actuales donde las máquinas pueden hacer el trabajo que hacían antes cientos de trabajadores. Esto hace que si el Estado no subsidia, entonces la gente no tiene capacidad de compra, y al no haber capacidad de compra, el que vende, el que siembra, el que fabrica, el que construye, tampoco puede vender, y se produce una crisis económica porque la oferta supera a la demanda. Esta se llama crisis deflacionaria. Es lo contrario que la crisis inflacionaria, en que la demanda supera a la oferta y en ese momento los precios suben. Por ejemplo, lo que está pasando con los combustibles en este momento, que los precios de los combustibles están subiendo porque hay una gran demanda de combustibles, fundamentalmente por el problema del tráfico marítimo, que es el que se ha complicado durante la pandemia. Guillermo Lasso, que no es una persona estudiada, preparada, con capacidad de visualizar los problemas de tipo social, de tipo histórico, que puede visualizar, sí,
cómo invertir el dinero, porque es un banquero y su trabajo ha sido prestar dinero y ganar intereses, y eso es lo que le ha hecho rico, ha hecho su fortuna. Él hereda una deuda y está forzado a seguir una política que le exige el Fondo Monetario Internacional, cuyas recetas en el Ecuador han tenido una trayectoria absolutamente trágica desde mediados del siglo XX. Recordemos que en los años 90 las recetas del Fondo Monetario Internacional produjeron crisis en el gobierno de el arquitecto Sixto Durán Ballén, produjo la caída de Abdalá Bucaram, produjo la caída de Yamil Maguad, produjo la caída de el coronel Lucio Gutiérrez, y ahora la aplicación de esta recomendación del Fondo Monetario Internacional posiblemente va a producir también la caída de Guillermo Lasso, que además tiene el problema de su historia al haber sido parte del gobierno de Yamil Maguad y de la crisis bancaria producida por banqueros como él, sus colegas banqueros, y por ser el mayor beneficiario de esa crisis que le convirtió en multimillonario. Pero además porque los Pandora Papers ahora nos muestran que el individuo Guillermo Lasso necesitó esconder el origen, la cuantía y el fin de sus dineros, convirtiéndose en un lavador de dinero propio, y no se sabe si de dinero ajeno, en sus propias empresas, tanto en Estados Unidos, en Panamá, como en otros paraísos fiscales del Caribe. Este antecedente de ser un evasor de impuestos, que no le da sustento moral para exigir a los ecuatorianos que seamos cumplidos con el pago de nuestros impuestos, es una grave lacra que lleva encima, igual que esa cojera que tanto le molesta y que le impide hacer tantas cosas. Macri, recordemos, decidió honrar la deuda de los denominados fondos buitre y destinó 12.000 millones de dólares del presupuesto de Argentina, que era escaso, difícil, para complacer a Soros y a otros prestamistas que habían comprado bonos argentinos a precio de gallina enferma cuando Argentina vivía las dictaduras, la crisis bancaria, la crisis económica, el denominado corralito, y que puso sus bonos a un precio absolutamente bajo en el mercado mundial, que fue comprado por Soros y otros multimillonarios del mundo. Luego estos exigieron el pago y Argentina no se negó a pagar, porque lo que habían comprado por $1, ahora exigían que se les pague $1.000, cuando la economía de Argentina se recuperó gracias a los gobiernos de los Fernández, de Kirchner, de Cristina Fernández, lo que se llaman los gobiernos del socialismo del siglo XXI, que reactivaron, que reanimaron a la Argentina. Hoy Ecuador pasa con el mismo drama, está debiendo dinero, pide prestado. Mucho de ese dinero fue una deuda adquirida en el gobierno de Lenín Moreno, que nadie sabe a dónde fue a parar, y que ahora los ecuatorianos estamos obligados a pagar, porque por lo menos en el gobierno de Rafael Correa
el dinero de los préstamos y del endeudamiento se lo vio convertirse en carreteras, escuelas, hospitales, UPCs, conexiones de internet, telefonía, puertos, aeropuertos, carreteras. Se lo vio materializarse. Pero en el caso de Lenin Moreno, el endeudamiento y el dinero no se sabe dónde diablos fue a parar. Hoy tiene que cumplir y honrar las deudas que le dejaron los dos gobiernos anteriores y se enfrenta al problema de que no tiene una capacidad productiva activa en el momento, porque la pandemia quebró a numerosas empresas, generó desempleo, hizo que cayera la demanda, y al caer la demanda, muchos productores ya no tienen a quién vender y eso produce la quiebra masiva de negocios, de empresas y todo. Y hoy ese es el problema del drama que sigue Guillermo Lasso. En esta situación se enfrenta a decisiones completamente tontas y que han llevado al colapso a gobiernos como el de Bolsonaro, el de Macri, el de Piñeras, el de Vizcarra en Sudamérica, que ya debían haberle enseñado que pretender encarecer los combustibles, la energía eléctrica, el transporte, es hacerse un harakiri, es producir un suicidio de su gobierno. Muchas gracias.